Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación del credo basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 236 a 239. Décimo artículo del credo. Ustedes saben que la Iglesia Madre y Maestra, encargada por Cristo en la persona de los 12 apóstoles, fue predicar, enseñar, bautizar, comunicar la fe, puesto que nuestro Señor dijo: el que cree y se bautiza se salva, y que no cree se condena. ¿Qué debemos creer? Y bien, la Iglesia dice: aquí están resumidas las verdades que debes creer en el credo. Y en el décimo artículo del credo decimos: creo en el perdón de los pecados. Creo en el perdón de los pecados. ¿Qué significa eso? Eso significa que Jesucristo ha dejado a su iglesia el poder de perdonar los pecados. Sí, nuestro Señor, el día de la resurrección, sopló sobre los apóstoles, habló con ellos, comió con ellos. Después dice: todo poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados les serán perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Cristo, Dios Salvador, dio a sus apóstoles, que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, cuando les dijo: hagan esa memoria mía, los consagraba sacerdotes, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. Y bien, el día de resurrección les da el poder de perdonar los pecados. Y cada obispo, el día de su ordenación, recibe los poderes de los apóstoles y los comunica al sacerdote que ordena. El día de su ordenación, cada sacerdote se pone de rodilla delante del obispo, y el obispo extiende las manos sobre su cabeza, dice: Padre Pedro, Pablo, Juan, recibe el Espíritu Santo. A quienes usted como sacerdote y en nombre de Cristo perdonan los pecados, les serán perdonados. Pregunta 237. ¿Puede la Iglesia perdonar toda clase de pecados? Sí. La Iglesia puede perdonar todos los pecados, por muchos y graves que sean, porque Jesucristo le ha dado plena potestad para atar y desatar. San Mateo 16, 18, 19. Todo lo que atarás en el cielo será atado, y en la tierra será atado, y todo lo que desatarás será desatado. Entonces, atar, desatar, la Iglesia sí recibió este poder, y la Iglesia puede perdonar todos los pecados que hay. Se lee en la historia de la Iglesia que a mediados del siglo III, al ser elevado al solio pontificio el Papa San Cornelio, un sacerdote ambicioso llamado Novaciano pretendió oponerse al Papa legítimo, con el fin de usurpar la suprema dignidad de pontífice. El pretexto de este pobre sacerdote, hinchado de orgullo, el pretexto era que se valió de la disciplina de la Iglesia con respecto a los cristianos, que durante la persecución habían renegado de la fe. Unos pobres cristianos torturados, bien, renegaron de la fe. Tachando de excesivamente benigna la conducta de la Iglesia, que es madre y no es una tirana, este sacerdote ya hereje, tachando de excesivamente benigna la conducta de la Iglesia, negó a estos pobres cristianos que habían fallado la reconciliación aún en el momento de la muerte. ¡Qué crueldad! Llevando su severidad a mayor extremo, negó a la Iglesia potestad de perdonar los 3 graves crímenes de idolatría, homicidio e impureza. Por último, negó a excluir para siempre de la comunión de los fieles a los que hubiesen cometido pecado mortal. San Cipriano contestó: ya están heridos, y si usted le quita toda esperanza de perdón,
y bien, se entregarán todos los vicios y el pecado irán al infierno por culpa tuya. La iglesia sí castiga, pero castiga para mejorar, para corregir, y también perdona. Dicen los historiadores eclesiásticos que Acesio, obispo noveciano de Constantinopla, otro discípulo de este hereje, quiso probar en el concilio de Nicea, el año 325, que la iglesia no podía perdonar ningún pecado grave cometido después del bautismo. Y bien, esto niega el Evangelio que dice reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados. Entonces, este pobre obispo, negando a la iglesia el poder de perdonar los pecados, el emperador Constantino, que era un hombre sensato, lleno de asombro, dijo a este obispo: entonces ponga una escalera y suba tú solo al cielo. Esto es lo que no es posible. Cristo murió para todos los hombres. Entonces la iglesia tiene el poder de perdonar todos los pecados, que sea pecado original, que se perdona mediante el bautismo, que sea el pecado mortal, con tal que el pecador se arrepienta. Todo pecado, por muy grave que sea, tiene perdón con tal que se arrepienta. Nadie de arrepentido está excluido del perdón. ¿Cuántas veces? Bien, aunque uno haya pecado muchas veces, hay perdón con tal que haya arrepentimiento. A veces yo oigo gente que dice: padre, yo no me confieso porque ya no hay perdón para mí. Bien, le digo: cállate, blasfemo. Usted piensa que Dios, tan poderoso y misericordioso, está limitado por tu ridículo pecado, aunque sea a tus ojos grande. Bien, una gotita de la sangre de Cristo destruye todos los pecados con tal que haya arrepentimiento claro. La confesión, el arrepentimiento, puede ser acerca de pecados actuales o pecados veniales o pecados mortales. Bien, los pecados actuales, o sea, los que hemos cometido nosotros mismos, si los hemos cometido antes del bautismo, se perdonan por el bautismo, pero es necesario arrepentirse de ellos. Por ejemplo, una persona de 30, 40, 80 años se bautiza con tal que se arrepienta de sus pecados actuales, y bien, quedan borrados igual que el pecado original. Si el pecado está cometido después del bautismo, bien, los mortales se perdonan por el sacramento de la penitencia. Cristo lo dijo: reciben el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados. En el capítulo 20, 23 de San Juan dijimos. Entonces todo pecado se perdona con tal que haya arrepentimiento, firme propósito, deseo de mejorar y no volver pecado. Y si no hay sacerdote, supongamos una persona está en un lugar donde no hay sacerdote y hizo un pecado mortal, y bien, si hace un acto de perfecta contrición con propósito de confesarse y no volver al pecado, y bien, Dios le perdona con tal que se confiese apenas ve un sacerdote. Si uno está enfermo grave y no puede emplear ninguno de los medios anteriores y no le ocurre emplearlos, se le perdonan por la extrema unción, los santos óleos, con tal de que esté arrepentido de sus pecados, tenga el deseo de la conversión. ¿Y cómo se perdonan los pecados veniales? Bien, los pecados veniales, los pequeños pecados que enfrían la caridad, que no nos separan de Dios, se perdonan por todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Por ejemplo, al oír a misa, al comulgar con arrepentimiento, persignarse con una bendita, rezando el Padre Nuestro, o toda obra de caridad que uno hace por amor de Dios. Los pecados mortales tienen que confesarse al sacerdote. Entonces, demos gracias a Dios nuestro Señor, que ha dejado a su iglesia el bautismo y la penitencia para librarnos de las culpas que tenemos, sea veniales, sea mortales. Si la iglesia
tiene el poder de perdonar toda clase de pecado. Sócrates, dicen los historiadores, el más sabio de los filósofos griegos, propuso a sus discípulos estos dos problemas. ¿De qué modo debe el hombre reconciliarse con la divinidad? ¿Qué medios empleará para este fin? Y confesó modestamente no hallar respuesta satisfactoria a estas preguntas. Tenía cierta confianza en la misericordia de Dios y esperaba que Dios enviaría a alguien para revelarlo a los hombres. Y bien, este alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Pregunta 238. ¿Quién son los que en la Iglesia ejercen esta potestad de perdón de los pecados? Los que en la Iglesia ejercen la potestad de perdón de los pecados son, en primer lugar, los obispos y sus ayudantes, los sacerdotes. Y el Papa, siendo el obispo mayor, en sentido sucesor de San Pedro, es el único que posee la plenitud de esta potestad. Después de los obispos y en dependencia de ellos, los sacerdotes. Nadie puede perdonar los pecados si no es obispo o sacerdote. El obispo, ustedes saben, es el sacerdote mayor que tiene la plenitud del sacerdocio. ¿Cómo perdona la Iglesia los pecados? La Iglesia perdona los pecados por los méritos de Jesucristo, confiriendo los sacramentos instituidos por Él con este fin, principalmente el bautismo y la penitencia. Entonces, nuestro Señor mandó bautizar toda criatura, San Marcos 16 y San Mateo 28:19, y San Juan 20:23 dio poder de perdonar los pecados, lo dio este poder a los apóstoles, y los apóstoles lo comunicaron a la Iglesia, a los sacerdotes. Se lee que un negociante protestante que se hallaba gravemente enfermo llamó a su pastor y, mostrándose de un modo general culpable, afirmando que era un gran pecador, le replicó el pastor: Dios te ha perdonado tus pecados. No quedó satisfecho el enfermo, el cual insistió: quiero que usted me los perdone, pues la Escritura dice: a los que perdonan los pecados les son perdonados. El pastor contestó noblemente que no tenía tal potestad. Entonces el enfermo llamó a un sacerdote católico, y después de prepararle debidamente y escuchar su confesión, le dijo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El otro lloraba de alegría de escuchar la voz de Cristo manifestada por los labios de su ministro de los sacerdotes. Queridos hermanos, Lutero privó millones y millones de pobres almas con su orgullo de fundar una iglesia falsa luterana. La Iglesia Católica sí tiene el poder de perdonar los pecados. Cuando, por ejemplo, el rey David arrepentido dijo al profeta: he pecado, el profeta Natán le replicó: Dios ha perdonado tus pecados. El sacerdote, al perdonar, dice: yo, con la potestad que he recibido de Jesucristo, mediante los apóstoles y los obispos, te absuelvo de tus pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía cierto día Tomás Moro, a un pobre amigo suyo que se convirtiera, que se confesara, dijo espere el día de la muerte con decir: Señor, perdóname, quedaré perdonado, Dios es tan bueno. Y un día estaba de caballo este pobre señor, su caballo lo echó en el río, y al momento de ahogarse, y bien en lugar de decir: perdóname, Señor, estaba dando blasfemias. Queridos hermanos, la Iglesia tiene poder de perdonar los pecados, y hoy, dijimos, las sectas protestantes perdieron ese poder debido a que no tienen sacerdote. Qué lástima.